Reciban todos un fraternal saludo. Mi nombre es Diego Armando Galíndez Díaz y a continuación les voy a presentar un decálogo que integra 10 corrientes epistémicas con el cuarto capítulo de la encíclica Magnificas Humanitas del Papa León XIV. En este capítulo él va a reflexionar sobre 3 ejes, los cuales son entender la verdad como un bien común, la dignidad desde el trabajo y la defensa de la libertad. Aquí van entonces los 10 principios. Primero, desde el idealismo debemos comprender que ninguna inteligencia artificial puede convertirse como medida última del ser humano. Esto con el riesgo de reducir al ser humano a un mero algoritmo, a datos o a perfiles, o verlos como simples cálculos. De ahí que de la educación superior se debe velar por educar los ideales como la fraternidad, el bien común y la justicia. Segundo, desde el realismo debemos entender que la inteligencia artificial no puede confundir la representación digital del mundo con la realidad en sí mismo. Por eso, la verdad exige que volvamos a la realidad para contrastar y reconocer al hombre en sí y entender que el ser humano es mucho más que los datos que lo describen. Tercero, desde el estoicismo debemos entender que la verdadera libertad está en la dependencia de sí mismo y no en la dependencia, en este caso, de la tecnología. Por ello, desde la educación superior se debe formar a personas capaces, digámoslo así como lo diría Immanuel Kant, capaces de servirse de su propia razón, capaces de resistir a la inmediatez. Cuarto, desde el epicureísmo entendemos que no necesariamente el avance tecnológico contribuye a la felicidad. Por ello, desde la universidad deberíamos preguntarnos hasta qué punto la IA contribuye al encuentro con el otro, contribuye a la serenidad, contribuye al cuidado común, o por el contrario, incrementa los estados de ansiedad, incrementa el aislamiento o ese deseo de eficiencia, porque de alguna forma el progreso también debe medirse en la capacidad de cuidar la vida. Quinto, desde el empirismo debemos ser conscientes que toda información generada por la IA tiene que ser verificada, tiene que ser comprobada, porque la verdad de alguna manera exige que formemos estudiantes capaces de reconocer, identificar y que no confundan una respuesta convincente de una respuesta verdadera, y aún más en este tiempo de la desinformación. Sexto, desde el pragmatismo, la tecnología debe evaluarse desde sus efectos concretos en la dignidad humana. Un ejemplo vendría siendo, desde la automatización, preguntarnos si la finalidad es liberar al hombre de ciertas tareas de pronto degradantes, o lo que se busca es prescindir como tal del ser humano. En este caso, el trabajo realmente debe permitir que el ser humano se cultive, encuentre su realización en el trabajo, encuentre su creatividad y sobre todo que pueda participar activamente en el desarrollo de la sociedad. Séptimo, desde el racionalismo, la razón humana no puede rendirse, no puede abdicar ante la respuesta del algoritmo, no puede perder esa capacidad de poner muchos juicios en duda, no puede perder su habilidad de argumentar, no puede perder el pensamiento crítico. Octavo, desde el positivismo, todo desarrollo tecnológico debe estar acompañado por una responsabilidad ética, de tal manera que la ciencia y la tecnología deben proteger el trabajo, deben proteger el bien común y no que se convierta en una especie de dominio tecnocrático. Noveno, desde la hermenéutica entendemos que la libertad es también tener la capacidad de interpretar críticamente los discursos que configuran nuestra realidad. De ahí que desde la educación superior debemos formar a estudiantes, a personas capaces de interpretar críticamente el mundo que nos rodea. Y cerramos con el 10º principio, donde la fenomenología nos enseña que la inteligencia artificial no puede sustituir el cuerpo, no puede sustituir la conciencia, no puede sustituir la experiencia vivida por una simple razón. La inteligencia artificial nunca va a tener conciencia de existencia. Eso es un atributo, es un don propiamente humano. Muchas gracias.